¿Qué tal? Buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas nociones muy breves acerca de el alegato de apertura, algunas ideas de cómo construir el alegato de apertura, teniendo en cuenta que Dios mediante, este lunes vamos a llevar adelante nuestro primer juicio simulado en la facultad. Comencé señalando que voy a decir que quiero trasladar algunas ideas, simplemente esto, porque son eso, simplemente algunas ideas, porque no hay una forma específica, una regla específica determinada que nos diga, usted para el alegato de apertura tiene que hacerlo de este o de esta forma, o tiene este tiempo o este lapso, o en este modo o de esta manera. No, cada litigante tendrá su propia impronta personal y cada uno de nosotros sabrá cómo presentar de la mejor manera posible nuestro alegato de apertura, nuestro caso. El alegato de apertura principalmente es nuestra primera oportunidad para presentarle a los jueces o al jurado nuestra teoría del caso. Si yo tuviera que decir en pocas palabras, en pocos minutos, qué es el alegato de apertura, es la presentación de mi teoría del caso, ni más ni menos. Como les dije, no hay una forma única, no hay una forma procesal establecida. De hecho, los códigos, algunos códigos procesales, tal el caso de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 354 dice que una vez que se declara abierto el juicio y identifica al imputado o imputada, le hace saber que esté atento o atenta a lo que va a escuchar y luego le concede la palabra sucesivamente a la Fiscalía y a la Defensa en este orden para que estos establezcan sus líneas de acusación y de defensa. Esto es ni más ni menos que les concede la palabra para que presenten sus alegatos de apertura. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer el alegato de apertura. Ya vieron que a la mañana cuando comenzamos las clases yo intento hacer una apertura y a veces, bueno, a la mañana muy temprano, a veces unos salen como muy aburridos. Por eso, cada litigante le va a poner su impronta personal, su impronta profesional para hacer el mejor alegato de apertura para su teoría del caso. Hay que tener en cuenta, sí, dos cosas al momento de hacer un alegato de apertura. La primera, los jueces y juezas o el jurado no conoce nada, absolutamente nada de nuestra teoría del caso, no conoce el caso, de manera que ahí está la riqueza para nosotros de poder presentar de la mejor forma posible nuestra versión de los hechos, nuestra teoría del caso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que un juicio es un juego de credibilidad. En ese juicio, al momento de presentar nuestro caso, debemos tener en cuenta nuestra credibilidad. Y esto tiene que ver con que principalmente no prometer algo que no voy a poder cumplir en el juicio, no exagerar, no tergiversar, ni mentir sobre la prueba que vamos a producir en el juicio. Porque piensen que esto no solo tiene que ver con nuestra credibilidad, sino también tiene que ver con la ética profesional de ir preparados al juicio. Muchas veces, voy a decir en estos términos, escucho en términos de defensas, a veces uno escucha a los defensores que dicen, señores jueces, esta defensa va a probar la inocencia de nuestro defendido, de mi defendido defendida, sin perjuicio de lo que surja en este juicio. Nah, ¿qué le estoy diciendo ahí a los jueces? No tengo teoría del caso, no tengo preparada mi defensa. Como decir, señores jueces, si quieren una absolución y si no, lo que surja. No. Eh, Ahí ya arrancamos con cero credibilidad. Teniendo en cuenta estas dos cosas, un alegato de apertura es algo que sabemos hacer todos. No hay una sola persona que no sepa hacer una apertura. ¿Cuándo hacemos una apertura? Cuando contamos una historia. Cuando le contamos a un amigo o a una amiga
lo que nos pasó. Che, te cuento lo que me pasó hoy, mirá, me pasó esto, comienzo por el principio y termino a donde quiero llegar. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer al momento de presentar un alegato de apertura. Obviamente, si estamos, no va a ser lo mismo si estamos frente a los jueces técnicos, jueces o juezas técnicas, que si estamos frente a un jurado, ¿no? Si estamos frente al jurado, con mayor razón tenemos que ser lo más sencillos posibles, utilizar palabras que utilizamos todos los días. Ahí no necesitamos mostrarle al jurado que somos personas muy cultas, que conocemos mucho de palabras en latín, palabras difíciles, porque el jurado no nos va a entender. Y además vamos a parecer pesados, va a ser difícil de digerir. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar un lenguaje sencillo, nuestro lenguaje de todos los días, y pensar que vamos a contar una historia y que esa historia tiene que ser ordenada. Eso me lleva a que, al momento de hacer nuestra apertura, que, como les dije, básicamente es presentar nuestra teoría del caso desde el principio. Esa estructura va a tener una introducción, un desarrollo y un desenlace o un final. En la introducción vamos a dejar en claro, presentar nuestra teoría del caso. ¿Cuál es mi versión de los hechos? En el desarrollo voy a explicar por qué, cómo voy a probar esa teoría del caso. Esto va a ser el anuncio de las pruebas y al final una petición de fallo. Tengo que contar la historia de manera que sea creíble, que no sea aburrida, por eso decía, como contamos todos los días, que sea entretenida y que se entienda, principalmente que se entienda. Por eso aquí va a ser clave haber construido una teoría del caso sólida, una teoría del caso coherente, una teoría del caso lógica. Acuérdense que la teoría del caso ya tiene estos elementos, una teoría fáctica, o sea, nuestra historia, una teoría probatoria, o sea, la prueba con la que vamos a probar nuestra historia, y una teoría jurídica o la ley aplicable a esa teoría del caso. Pero les decía, en estos tres momentos en los que tenemos que pensar en la apertura, una introducción, un desarrollo y un fin, un desenlace, piensen ustedes que nuestro alegato de apertura va a ser principalmente nuestra promesa inicial. ¿Qué le voy a, es lo que yo le prometo a los jueces o juezas que van a ver a lo largo de este juicio? Mi teoría del caso es esta y se la voy a probar con esto. Esa es mi promesa inicial. Por eso es muy importante nuestra credibilidad. ¿Por qué? Porque si yo prometo algo que finalmente no sucede en el juicio, mi credibilidad se ve deteriorada, se ve dañada. Los jueces y juezas van a pensar, pero si este me mintió en esto, ¿en qué más estará mintiendo? ¿Cómo le voy a poder creer si me está mintiendo en esto, en lo básico, ya de entrada, ¿no? Por eso es muy importante tener siempre presente esta idea de que está en juego nuestra credibilidad. Nunca, 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 nunca queremos quedar ante los jueces y juezas como personas que no somos dignos de que nos crean, ¿no? Y menos ante el jurado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, al momento de presentar nuestra teoría del caso, en la introducción presentamos nuestra teoría del caso, dejamos clara cuál es nuestra versión de los hechos. Aquí hay un tips que puede estar o no estar, que es el uso de un lema o un tema. Puede estar o no puede estar, no es necesario que esté. Lo que sí no puede faltar es nuestra teoría del caso. Un lema es aquello que permite identificar enseguida de qué va mi teoría del caso. Un lema o un tema, ¿no? Ahí dependerá de nuestra creatividad, de nuestro ingenio, para utilizar o armar el mejor lema posible para ese caso puntual. Como les dije, al comenzar todo este video, son algunos tips, algunas ideas. Cada litigante tendrá su impronta personal y su forma personal y particular de presentar esta historia, ¿no? De manera que esta historia sea creíble y que se pueda entender principalmente. Entonces, en la introducción tiene que haber un lema, un tema que puede no estar,
nuestra teoría del caso, una breve mención al derecho aplicable. Breve, muy breve. ¿Por qué? Porque nuestra teoría del caso ya contiene el derecho aplicable, y además si estamos frente a un jurado, tengan en cuenta que después el juez técnico, la jueza técnica, va a instruir al jurado sobre el derecho aplicable a esos hechos. Entonces, y si estamos frente a jueces técnicos, ellos saben de derecho, así que no perdamos el tiempo en eso, vayamos a lo importante. Además, el derecho para el jurado, que puede ser un docente, un ingeniero, alguien quizás que no esté vinculado al mundo del derecho, va a decir, este pesado, ¿de qué me está hablando? Del deber ser, nada. Entonces, una breve mención, muy breve, y luego pasamos al desarrollo. En el desarrollo, ahí podríamos incluso, continuando con nuestra teoría del caso, señalar más hechos de nuestra teoría del caso y principalmente señalar con qué vamos a probar esa teoría del caso. El día de los hechos, el señor tanto, aquí acusado, se apoderó, se apoderó, tengo como muy enraizado el lenguaje jurídico, ¿no? El señor, el día de los hechos, el aquí imputado, empujó a la señorita tal y le arrebató la cartera, la tiró por el suelo. Hechos, contar hechos. ¿Y cómo les voy a probar esto? Bueno, en primer lugar, vamos a ver, vamos a escuchar la declaración testimonial de tal persona. ¿Quién nos va a contar X circunstancia? ¿Qué debemos hacer en el anuncio de la prueba? Detallar en el orden en el que vamos a presentar la prueba y explicarle muy brevemente a los jueces y juezas o al jurado sobre qué punto va a referirse esa prueba. Si es un testigo, señalar sobre qué va a declarar ese testigo; si es un perito, sobre qué expertise va a señalar; si es un video, si es un audio, qué vamos a escuchar. Si hay algo que nosotros de la prueba entendemos que es importante, les vamos a hacer saber a los jurados o a los jueces. Les pido que presten especial atención a esta prueba. ¿Para qué hago esto? Para que los jueces o juezas o el jurado estén atentos a esa prueba. Aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas. Primero, no argumentar. Los argumentos son nuestras conclusiones. Eso va a tener lugar en la clausura. Aquí estamos en la apertura. No podemos argumentar porque la prueba todavía no se produjo. Primero, que en el caso de que comencemos a argumentar, la otra parte va a objetar y le van a hacer lugar, porque la prueba aún no se produjo. Entonces no podemos argumentar, solo podemos señalar qué prueba vamos a traer y sobre qué aspecto esa prueba, de mi teoría del caso, esa prueba va a acreditar. Lo primero eso. Segundo, no podemos exagerar, ni mentir, ni tergiversar la prueba. Por esto que les decía antes, está en juego mi credibilidad. Tampoco es aconsejable aquí dar muchos detalles, sobre todo en el momento de si señalamos testigos o peritos. No dar demasiados detalles y explicar sobre qué aspectos van a declarar los testigos o peritos, pero no es aconsejable dar muchos detalles. ¿Por qué? Porque si después el testigo o el perito vienen y no dan los detalles que nosotros dimos, vamos a quedar otra vez, nuestra credibilidad se ve dañada. Entonces, señalar la prueba y señalar sobre qué aspecto va a venir a hablar esa prueba. Un tema quizás debatido, por ahí en quienes litigamos, no tanto en los manuales de litigación, que en líneas generales los manuales de litigación enseñan a adelantar nuestras debilidades. Adelantar nuestras debilidades son aquellos puntos en donde nuestra teoría del caso no es del todo sólida. ¿Qué me va a permitir qué me va a permitir si yo adelanto mis debilidades? Primero, le quito a la otra parte la posibilidad de explotar eso a su favor, porque si yo soy fiscalía y no digo algo que me debilita, la defensa cuando venga va a decir, la fiscalía no les dice a ustedes que no tiene tal o cual prueba.
no solo que la otra parte lo presenta a su favor, sino que yo quedo como un mentiroso o que les quiero esconder algo a los jueces o jueces o al jurado. Entonces, por eso es aconsejable adelantar nuestras debilidades y de ese modo yo cuento la debilidad que tiene mi caso y lo presento de la mejor forma favorable a mi teoría del caso. Obviamente no vamos a arrancar con esto y vamos a decir, sí, ya sé que no. Acuérdense que el cerebro humano se lleva lo primero que escucha y lo último que escucha, así que es algo aconsejable que el anuncio de nuestra debilidad se haga en el medio de nuestro discurso. Otro tips es hacer una refutación o no. También esto es algo que lo evaluaremos frente a cada caso. La refutación es señalar qué es lo que va a intentar la otra parte probar y no va a poder, ¿por qué? Esto puede tener lugar antes del anuncio de la prueba o después, veremos, lo acomodaremos, lo mismo que el anuncio de el señalar nuestra debilidad. Si decimos, si yo soy fiscalía y sé que tengo una debilidad, puedo decir, la defensa va a intentar decir aquí tal o cual cosa, pero no va a tener razón, no va a poder acreditar eso por esta prueba. Hay que tener mucho cuidado otra vez que no parezca que estemos argumentando, sino podemos decir, adelantar la refutación y señalar la prueba que tenemos y eso llevarlo inmediatamente al anuncio de nuestras pruebas. La refutación es esto, señalar lo que la otra parte va a intentar hacer y no va a tener éxito porque nuestra teoría del caso va a prevalecer. Pero como les digo, es también cada litigante va a evaluar en el caso concreto si hace o no una refutación. Y acuérdense que en todo caso estamos en el marco del alegato de apertura al inicio. Si no hacemos una refutación al principio, lo podemos hacer en la clausura, ¿no? Un tema importante que tiene que estar, que tiene que atravesar todas las tres etapas, la introducción, el desarrollo y el final, es humanizar el caso. Traten, sobre todo si son defensas, de humanizar el caso. No decimos mi representado o representada, que en general los y las litigantes hacemos esto, mi defendido, defendida, mi ahijado procesal, mi representado. Representado, si yo sé que me están pagando para que lo defienda, por lo tanto hay un contrato ahí que te hace mi representado porque lo represento, pero no quiero referirme así, sino humanizar el caso. El señor tal, la señorita tal, o X persona, él, ella, porque de esa manera humanizo el caso, ¿no? Y como les decía, introducción, desarrollo y final, al final vamos a hacer una petición de fallo concreta. Por lo tanto, si soy fiscal y el caso es conjurado, por lo tanto, al final de este juicio les voy a solicitar un veredicto de culpabilidad. Por lo tanto, si ustedes prestan atención a la prueba que les señalé, van a llegar a la única conclusión de que el señor tal o la señora tal es culpable del delito tal. Es una petición de fallo. Eh, Ahora, si soy defensa, tengo que hacer también una petición de fallo. Por lo tanto, al final de este juicio, luego de haber escuchado ustedes la prueba que se va a producir, van a estar en condiciones de emitir un veredicto de no culpabilidad, si soy defensa. Y si el juicio es con jueces técnicos, si soy fiscalía, se puede adelantar. Aquí, en el alegato de apertura, si el juicio es con jueces técnicos, no va pedido de pena aún, porque eso tiene lugar en la clausura, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, si es con juicio con jueces técnicos, vamos a decir, por lo tanto, al final de este juicio, voy a solicitar, adelanto que voy a solicitar una sentencia condenatoria, si es con jueces técnicos. Si soy defensor y el caso es con jueces técnicos, jueces o juezas técnicas, voy a decir, por lo tanto, es que la defensa ya deja pedida la absolución de mi defendido, defendida o del señor tal, humanizando el caso. Hay algunos
tips que directamente no hay que hacer, no es aconsejable hacer. No es aconsejable tratar de, yo les sugiero a ustedes, traten de no imitar a nadie, sean auténticos como son ustedes en su vida cotidiana. Eh, si litigan en un caso con jurado, al jurado no le importa si ustedes saben mucho o poco, si tienen mucha biblioteca encima leída, no. Lo que le interesa al jurado es saber por qué está ahí, para qué está ahí, cuál es su función, qué es lo que tiene que prestar atención, ir directo al punto. Tampoco es momento para hacer un discurso político, tampoco es momento para hacer un discurso de oratoria o un discurso de retórica o un discurso emocional. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dar la sensación o la idea de que no tenemos nada importante para decir. Hay que ir directo al punto, presentar nuestra teoría del caso, que esta quede claro y señalar cómo la vamos a probar. Así que, bueno, eso es todo. Son algunos tips, algunas recomendaciones. Obviamente, cada litigante, insisto con esta idea, cada litigante va a tener su forma o su impronta personal y profesional de trabajar y es válida, siempre y cuando se entienda su teoría del caso, está perfecto. Así que, bueno, nos vemos. Chao, chao, hasta la próxima.